Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Hoy día voy a tocar un tema que se refiere a un tipo de personalidad que vemos comúnmente y que no comprendemos la manera en que dicha personalidad actúa en la vida. Esa personalidad lleva por nombre narcisismo. Voy a hablar de cómo es la personalidad del narcisista, o también cada vez hay mayor cantidad de psicópatas narcisistas en esta sociedad, que es muy fácil identificarlos. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué no son capaces de conectarse con la conciencia infinita? De ahí viene su comportamiento anómalo y, por lo general, mueven masas. Es bastante interesante. Esto no pretende ser una clase ni de psicología, para nada. Lo mío son las energías y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las energías, trataremos de comprender el lado oculto, por decirlo de alguna manera, del psicópata narcisista, que cada vez es más común. Tal vez tienes un vecino, nuestros líderes políticos, la mayoría son psicópatas y narcisistas, porque van no solo detrás del poder, sino que les inflen, literal, su ego de una manera exacerbada, porque eso es de eso se nutren, de la energía, extraen la energía de los otros, y para eso el psicópata narcisista tiene que llevar de una manera fría y calculada, porque son inteligentes, el control absoluto, ya sea de las masas o si es una víctima individual de la víctima. Entonces es muy interesante abordar este tema desde el punto de vista de las energías. Entonces, bueno, como lo dije, y si no se entendió en ese preámbulo, el psicópata solo se identifica, el psicópata narcisista, porque estamos hablando del narciso, el que se ama a sí mismo, pero un amor, no lo que se entiende por el amor, ¿no? Sino es algo patológico, es algo, un trastorno de la personalidad. Pero a mí no me interesa desde el punto de vista de cómo lo aborda la psicología, no. Porque obviamente que un narcisista es un trastorno de la personalidad, pero eso no es lo que a mí me compete. A mí me interesa por qué esa persona XX llegó a ser un psicópata. Entonces, narcisista. Bueno, solo se identifican con su estructura mental. Hay una disociación total entre el ser y la conciencia. No están conectados con la conciencia, que yo siempre digo, la conciencia es lo que nos abre las puertas para enfrentarnos de muy buena manera, de muy sana manera, con la vida. Y sobre todo que estamos en una sociedad que estamos constantemente interactuando con otros seres humanos. Entonces está disociado la mente de las emociones y sobre todo de la parte que a mí me interesa tratar siempre en este canal, que es la parte anímico-espiritual, o sea, el
alma. Porque al final yo he llegado a una humilde conclusión que todos los desbalances, todos, miren, que soy bien explícita en eso, y clara, y tajante tal vez para algunos que me escuchan, todas las dolencias, todos los temores, todas los sufrimientos más profundos del ser son sufrimientos del alma, desde una adicción, porque una adicción pueden haber múltiples factores que llevan al adicto a comportarse de esa manera, pero es un sufrimiento a nivel alma. Entonces, lo que yo quiero manifestar con esto, que todas las dolencias, incluso el psicópata narcisista, el narcisismo, que es el tema de hoy, es incapaz de conectar con su esencia. Me acerqué un poquito a la cámara, con su esencia. Entonces, al no conectar, se convierte en un parásito, en un depredador energético, porque aquí estamos llenos de depredadores energéticos a nivel sociedad. Los más visibles en la pirámide de control, que yo he hablado de la pirámide de control, los que ya han visto ese digamos, cuando yo he hablado de eso, hay entidades no humanas en la cúspide, en la cima, que controlan a su vez a los gobernantes del mundo. Y para que una persona humana llegue a tener intenciones, porque siempre todo viene de una intención, de querer ser gobernante de un país, es porque su alma está muy fracturada en el sentido anímico espiritual. Y los que están más arriba no se ven, es la cara invisible del control humano. Son seres, lo repito, aunque parezca loco, que no son entidades, no son humanos. Por eso se esconden, pero trabajan entre sombras. Y ellos dan las órdenes y eligen con pinzas a los gobernantes mundiales del mundo, porque tienen que ser grandes, narcisistas y psicópatas. Esa es una gran, por lo general, es una de las, comparten esa gran característica nuestros gobernantes, que son los que incitan a las guerras, atemorizan a la población, no trabajan en pos de los seres humanos. Aunque los seres humanos dormidos piensan que ellos eligen a sus gobernantes, pero no saben que los gobernantes están puestos ahí porque tiene que jugar un papel importantísimo de estas entidades que están más arriba de ellos. Ellos no saben que trabajan a todo esto para entidades, ¿ok? Aquí nadie sabe para quién trabaja, porque una de las características del narcisismo, mientras él sea visto por las masas, mientras él, psicópata narcisista, pueda generar un control a las masas, y eso obviamente generarle
dividendos de todo tipo, él ya se da por pagado. Entonces no le interesa saber quién lo puso en el poder, ni por qué ni para qué. Él es como un títere y recibe órdenes. Estamos hablando, por si acaso, para que no nos perdamos, no se pierdan, del narcisismo en un nivel alto, no de tu vecino ni del ciudadano que va a pie. Ojo con eso. Yo estoy hablando del narciso a niveles altos, a niveles de mandatarios, de gobierno, los que mueven y ayudan a estos seres no humanos a mover los hilos en esta sociedad depredadora de almas. ¿De parte de quién? De psicópatas. Y a un nivel, a una escala ya no gubernamental, a una escala baja, el psicópata, que puede ser tu vecino, y tú ni te has enterado. O te has enterado porque has visto cosas raras que no te cuadran. Pero si tienes, en el mejor de los casos, un buen y profundo sentido o análisis, un buen sentido de observación y de análisis que no todo el mundo posee, porque para eso hay que tener una intuición bastante desarrollada y a nivel conciencial tener un dominio, sí, escuchan bien, un dominio de la personalidad. La personalidad entendida no como quién eres como persona, sino la personalidad desde el punto de vista anímico espiritual. Un conocimiento vasto de quién eres, para qué estás acá, para dónde vas, cuál es el fin último o cuál es tu propósito de vida en el fondo, ¿no? Entonces, tú cuando tienes eso más o menos clarito, eres capaz de identificar al psicópata, al que no tiene sentimientos, que no se sensibiliza con el dolor ajeno, porque tienen características, aparte de las que yo he dicho, que no conectan con su esencia, con el ser, con lo anímico espiritual, poseen características bastante determinadas, como al no conectar con su esencia, son seres sin alma, literal, son seres sin alma, que a su vez, y esto es muy interesante, a su vez han sido desconectados, si es que vinieron a encarnar con un alma a este plano de tercera dimensión de extrema densidad. Siempre lo digo, estamos en un plano de tercera dimensión, pero de extrema densidad. O sea, ve para creer. La materia acá, a eso me refiero con extrema densidad, juega un papel preponderante para la mayoría de las personas. Yo solo creo en lo que veo, y en lo que no veo, no creo. Y resulta que ese es el mundo de los sentidos. Pero acá estamos en un mundo que acá lo tengo anotado para decirlo bien, que estamos, no lo tenía anotado acá, estamos en un mundo, en un mundo totalmente, como es todo, lo mueven las energías, es holográfico. Entonces, porque tenemos nosotros la capacidad directa de convertirnos en creadores del universo. Pero para eso hay que sintonizar. ¿Quién habla? No me gusta hablar de otras personas,
pero lo voy a citar porque estamos hablando de esto de la conexión, de sintonizar con las energías. Quien habla de esto es Joe Dispenza. Él habla de las sintonías, cómo tú puedes, habla de la manifestación, cómo tú puedes sintonizar con las energías y así puedes co-crear lo que tú desees en esta vida y hacerte tú, el ser tú, tú eres un Dios en potencia. Esa es la información que ha sido vedada a la humanidad. Te han hecho creer que tú no tienes el poder para nada, que tienes que estudiar para lograr algo. ¿Ok? Y que lo que manda es un título, lo que manda son tus estudios, lo que manda es de qué familia provienes, de qué ciudad, de qué país. A ver, entonces, te están quitando el poder. Y llevan a la humanidad, como, con todo el respeto si tú profesas una religión, a creer en falsos dioses, en imágenes paganas, como decían algunos por ahí. Imágenes paganas, como lo eran la civilización del antiguo Egipto. Ellos creían en los dioses. Y ahí nos saltamos a un tema alucinante, que ¿a qué dioses invocaban? ¿Y quién eran los dioses? Y esos dioses no eran seres de este mundo, eran seres extraterrestres. Hay que decirlo con todas sus palabras, con todas sus formas y con todas sus letras, le guste a quien le guste. Si no, te cambias de canal. Pero, porque aquí se hablan cosas tal vez, pero bueno, si estás acá no estás por casualidad, no es primera vez que lo digo, que lo menciono. Entonces, tú eres el creador de tu propio universo. Quieres cambiar y transformar tu realidad, tienes que conectar para ser oído por la energía del universo, ya que todo está en sintonía, como dice Joe Dispenza. Son muy interesantes los videos de Joe Dispenza. Bueno, vamos a seguir con esto del narcisismo. ¿Por qué yo toqué este tema? A ver, permiso, amiguitos, no amiguitos, voy a tomar un poquito de líquido caliente porque está muy helado aquí en Santiago, entonces he pasado todo el día a café, pero ahora ya hice un paro del café y estoy tomando un poco de agua caliente. Aparte que cuando hablo, como suelo gesticular mucho y hablar como rápido, bueno, el agua caliente no tiene nada que ver con lo gesticular, pero se me seca a veces un poquito la garganta. Entonces, con el permiso de ustedes, yo sé que no es muy propicio subir contenido y salir tomando un poquito de agua, pero yo sé que cuento con la comprensión de todos ustedes. Y, hizo un poco de ruido, disculpen. Y ahora voy a proseguir. Entonces, ¿qué me llevó en el día de hoy a tocar este tema? Cada vez que salgo de la puerta de mi casa al exterior, que es una manera de decir, cada vez veo más gente que se ama a sí misma. Gente desconectada de sus emociones. Desconectada de la conciencia. Y eso te lleva, a la vez, a actuar en forma inconsciente. Y amarse, esa gente que se ama a sí misma. Claro que es muy saludable amarse, quererse a sí misma, pero el amor entendido como
El amor entendido como, repito, como una energía que mueve cosas, no que exacerba cualidades que no interesan en esta vida, que no interesan. Por ejemplo, vemos en las redes sociales el famoso TikTok. Poco entiendo, pero a veces veo yo, no tengo TikTok, veo en YouTube que salen, bueno, es increíble. Cada vez, bueno, son plataformas que exacerban justamente el narcisismo, ya sea de hombres o mujeres. ¿Por qué? En la medida que tú no tomas conciencia de tu esencia, eres más fácil de manipular, más fácil manipulable. El poder de la conciencia del corazón. Qué lindo, ¿no? Pero no es una mera palabrería, porque realmente el poder, cuando hablaba de que el amor no es lo que la gran mayoría piensa, el amor no es pedir algo a cambio, yo amo y tú me das. El amor no es una transacción. Desde ese punto de vista, hablo del poder de la conciencia del corazón. Porque ese gran poder, esa energía, está en resonancia con la ley. ¿Con qué ley, dirían ustedes? Con la ley universal. Con la ley universal. Cuando hablo de ley universal, me refiero a leyes, disculpen, no hechas por el hombre. Porque el cosmos, el universo, tiene leyes. Que no te las hayan enseñado en el colegio o en una universidad es otro cuento. Porque les interesan tener atontada a la población y cada vez más ignorante en las cosas fundamentales. Porque ¿cuáles serían las cosas fundamentales? Introducirnos en los grandes misterios, que ya no son misterios si te interesa la metafísica, de la conciencia humana. ¿Qué te conecta, qué te desconecta? Como Joe Dispenza, que te enseñen a sintonizar, etcétera, etcétera, para lograr, a tener fuerza de voluntad, a tener valores, son características del espíritu. Hay muchas características muy positivas. Bueno, hay mucho contenido que nos lleva a lo que traemos acá al nacer, al encarnar, que nos lleva a aumentar ese poder. Pero ¿cómo vas a aumentar un poder si lo desconoces? Si lo desconoces, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar de ir comprendiendo de a poquito este mundo maravilloso de la física cuántica, de las energías, de cómo conectar con nuestra divinidad. Porque tú eres, lo repito, no me canso de repetirlo, un Dios en potencia. Entonces, como no les interesa desconectarte de tu esencia, quieren que adores a falsos dioses. Y ahí ya emergen las religiones del mundo, que al igual que los gobernantes del mundo, están hechos para parasitar energéticamente a los creyentes, en el caso de las religiones. Entonces, la ley, ¿cuál es la ley? Cuando hablo
de la ley universal, el amor. El amor. Pero el amor no entendido desde el punto de vista de que yo me doy, tú me das. Es el amor. El amor es una energía. El amor es una energía. Como forma de energía es poderosísima y es creadora. Esa es la ley. El amor como energía creadora. Como la más grande energía creadora. Y a esa energía creadora le llamamos el poder de la conciencia del corazón. El poder de la conciencia del corazón. No te olvides. Entonces, el tema de hoy, el narcisismo, veo una sociedad totalmente narcisa, totalmente involucrada. Los seres humanos se están reamando a sí mismos, no les importa empatizar, porque una de las características del psicópata narcisista es la cero empatía, porque está tan enamorado del mismo que todo lo que les pase a otros no le interesa, literal. Entonces, y eso convierte en que su mundo se limita a ellos. Yo primero, yo segundo, yo tercero, cero empatía, y muchas veces tienen que drenar la energía de otros para poder seguir subsistiendo. Es un depredador energético, el psicópata narcisista. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. No todos los narcisistas son psicópatas. ¿Ok? No todos los narcisistas son psicópatas. Ojo con eso. Pero como a mí me gusta hablar del mundo que nos rodea, a todos, a ustedes, a mí, a todos, yo he notado a través de las redes sociales que el fenómeno del narcisista está cada vez más vigente, cobra más vida, como que se multiplican ¿cómo se llaman? Los narcisos o narcisas, da lo mismo. Se están multiplicando. Toman también, es muy interesante esto, que toman control a través de las redes sociales de otros, en el sentido de esto de tomar contacto fríamente a través de inteligencia artificial, de las redes, por ejemplo. Es una manera insana de comunicación humana. Ahí hay ahí no hay una comunicación física o una relación armónica entre seres humanos. Entonces, el tema del narcisismo, desde el punto de vista energético, para resumir, podríamos decir que es un ser que ha perdido la empatía, pero es decir, ni siquiera ha perdido, porque en un momento, es que nunca lo tuvo. No tuvo la conexión con el mundo anímico, físico y espiritual, en lo cual el mundo del anímico, físico y espiritual tienen que estar más o menos equilibrados, cosa que la mayoría de las personas ha perdido esa conexión, porque
todo lleva a la distracción. Hay elementos, sobre todo la inteligencia artificial, que cada vez es más potente y más poderosa y te va desconectando de tu esencia. Eso, o sea, de hecho, por eso fue creada la inteligencia artificial, para alejarte de tu esencia, llegar a descubrir todo de ti, incluso a nivel ADN. ADN. ¿Para qué necesitan la inteligencia artificial? Saber todo de ti a nivel de secuencias de ADN. Eso se hizo con ustedes saben cuando hubo un total de la población, un encierro de la población. Empezaron a recolectar ADN mediante la técnica que ustedes la saben, no puedo decirlo porque ustedes lo saben. Entonces, al saber quién eres a nivel ADN, no me estoy alejando del tema del narcisismo, saben tus gustos, penetran en tu mente, literal. Entonces, no se han dado cuenta que yo siempre digo que está mal dado el término inteligencia artificial, porque algo que no es humano no puede ser inteligente, algo que no tiene vida per se. Entonces, ya ahí están haciéndote una jugarreta para que tú creas que una máquina es inteligente. Están jugando a nivel mente, porque están trabajando las mentes de los individuos para despersonalizarlos y para que crean que la máquina puede suplir al ser humano. El otro día fui a un lugar, entré y resulta que no habían cajeros. Eran todos, uno tenía que autoatenderse. Por supuesto salí del lugar, porque yo le doy prioridad a los seres humanos. Yo no caigo en el juego de las máquinas. Entonces, porque ya sé para dónde va la cosa, que es siniestra. Entonces, hay cada vez esta sociedad se está autodestruyendo. Porque la IA, la inteligencia artificial, cada vez está haciendo que emerjan más narcisos y narcisas, más narcisistas. Y ha dicho lo que es un narcisista, que puede ser, si se convierte en un psicópata, se convierte en un depredador, y eso es sumamente peligroso a nivel sociedad. Entonces, cuando nosotros yo analizo muy humildemente hablando, ¿qué trasfondo hay en esta sociedad? Es porque hay una carencia de vivir desde el poder de la conciencia del corazón, que es esa energía, esa gran energía creadora, universal, y que rodea todo, y es una fuerza creadora potentísima, y esa fuerza creadora es el amor. Bueno, amigos, los dejo por hoy, y no olvides suscribirte si no estás suscrito y te gustó el contenido, y nos vemos pronto en mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Adiós, amigos. Adiós.